Soy Banda Pérez Gabriel Manuel del grupo de lenguajes y autómatas 2 S7C y esta es la presentación de mi compilador de Mini Pascal. El compilador fue realizado en Python y este es el archivo principal compi.py, en el cual importamos las clases de léxico, sintaxis, la clase que utilizamos para realizar la traducción a ensamblador y importamos algunas otras librerías que nos ofrece Python para facilitar el desarrollo. Iniciamos definiendo el archivo que vamos a traducir a código máquina. Y este se lo pasamos a la clase de léxico. En este caso yo le estoy diciendo que me imprime el resultado en falso. Por el momento se lo vamos a cambiar a verdadero. Una de las clases importantes es la clase de nodo, en la cual tenemos la representación del nodo, la cual tiene un lexema, un token, una fila, un apuntador al siguiente nodo, de manera que con esto construimos listas de nodos. En la parte del léxico, nosotros tenemos nuestra matriz de transición, tenemos un diccionario de palabras reservadas y tenemos un diccionario de errores. Lo que nosotros hacemos aquí es abrir el archivo que le proporcionamos y leer carácter por carácter, guiándonos según la matriz de transición, y las columnas las definimos aquí, para que dependiendo de qué tipo de carácter sea, por ejemplo, si es un carácter que es una letra o es un dígito, obtenemos una columna y según el estado en el que nos encontremos, obtenemos la fila. Y así sabemos si tenemos que irnos a otro estado de la matriz o si es un token que nosotros tenemos que representar como nuestro nodo. También tenemos unas comparaciones adicionales. Por ejemplo, en el caso de que sea un token 100, puede que sea una palabra reservada. O en el caso de que el token sea terminado por otra cosa, nosotros tenemos que regresar el apuntador del carácter uno atrás para que continúe leyendo el archivo. En el caso de que encuentre un error, lo que hará será imprimir el error y marcar que se encontró un error. De caso contrario, imprimirá los nodos y luego cerrar el archivo para que no se mantenga en memoria. Lo que mantenemos en memoria es nuestra lista de nodos, las cuales vamos insertando utilizando estos métodos. Al terminar esta parte, si no se encuentra error, muestra que el análisis léxico ha sido completado y procede a hacer el análisis sintáctico. Para esto le pasamos la cabeza del léxico, que es el primer nodo que insertamos, para poder hacer el análisis a través de la lista de nodos. Después pasamos a la clase de sintaxis, la cual se combinó y hace el desarrollo de la clase sintaxis, también hace el desarrollo del análisis semántico y también analiza el código para realizar el código intermedio. Nosotros aquí tenemos los errores sintácticos y semánticos en el mismo diccionario. Tenemos un diccionario que nos muestra la prioridad de los operadores y tenemos nuestro sistema de tipos que funciona como un diccionario de matrices. Lo que hacemos primero para la parte del sintáctico es ir recorriendo el programa en estructuras de funciones, las cuales son como el árbol de bloques que se nos presentó. Entonces, por ejemplo, de program se va a block, de block se va a la parte de declaración de variables y una vez terminada esta parte se va al statement compound. Y así vamos yendo avanzando por los tokens. En el caso de que haya un error, por ejemplo, que no se encuentre el nodo o que el token no concuerde con lo que tenemos en nuestra sintaxis, levantamos un error correspondiente al diccionario de errores que tenemos aquí arriba. De caso contrario, simplemente vamos avanzando y vamos haciendo lo que sea requerido dependiendo de los bloques por los que vamos analizando. Por ejemplo, este revisa tipos, este revisa el compound statement. Aquí tenemos los distintos statements que tenemos de asignación, de lectura, de escritura, de rutinas, el de while, el de leave, el del for, el de repeat o en el caso de que se tenga un compound. De esta manera vamos avanzando hasta que ya recorremos toda la lista de nodos y vemos si hay problemas sintácticos. Si hay en ese caso, pues lo levantamos. Eh, Al mismo tiempo que vamos haciendo esto, vamos haciendo el análisis semántico. El análisis semántico corresponde en este caso a ir dando de alta las variables y ver que no haya problemas con los tipos. Por ejemplo, en la parte de declaración de variables que tenemos aquí, nosotros añadimos a un diccionario de variables el tipo de la variable y además tenemos una
bandera de que si se está usando o no en el programa, la cual nos será útil para hacer optimizaciones en las siguientes fases. De esta manera, una vez que terminamos una expresión, por ejemplo en el write, después de que terminamos una expresión, revisamos si hay un error con la lista de polish que se va generando. La lista de polish se va generando mientras se va recorriendo el programa. Por ejemplo, aquí en factor vamos añadiendo los factores que aparecen a la lista de polish. De esta manera, una vez que hacemos el revisar los errores, ya que tenemos nuestra lista de polish construida, aplicamos el siguiente algoritmo, en el cual nosotros vemos si hay un error con los tipos y las operaciones que se realizan entre los tipos. Este error está construido de manera que nos muestre más información, ya que nos muestra el operador, el tipo de incompatibilidad que tiene, ya sea unario o sea binario. Una vez que ya hacemos esta revisión de tipos, podemos pasar a la generación de código intermedio. La generación de código intermedio pues se va haciendo al mismo tiempo, ya que utilizamos como estructura de datos la lista de polish. La lista de polish que estamos utilizando aquí para checar tipos se va limpiando con cada pasada de cada expresión, como vemos aquí. Pero tenemos una lista completa que es de polish code y esa se va añadiendo. Además, en esa lista de polish code añadimos otros elementos. Por ejemplo, en el caso de un statement if, nosotros añadimos los indicadores de brinco y las etiquetas de que hay un brinco, además de que añadimos un indicador del nivel para en el caso de que tengamos if anidados o if unidos concurrentemente, de manera que no haya ambigüedad en el caso de qué etiqueta es a la que tiene que saltar. Una vez que terminamos con la parte del sintáctico, semántico y generación de código intermedio, regresamos a esta parte. Vemos si hay errores en la clase sintaxis. Si no hay errores, podemos proceder a lo que es la parte de ensamblador. Aquí igual pues, tenemos print result false, lo voy a cambiar a true por el momento. Después de a la clase ensamblador, lo que nosotros le pasamos es el diccionario de variables que creamos, la lista de polish completa que incluye las etiquetas de brinco y el sistema de tipos, ya que será utilizado para realizar el mismo algoritmo que utilizamos para comprobar tipos, pero para generar variables temporales y saber de qué tipo son. En este archivo, en esta clase, nosotros tenemos un diccionario que nos muestra los símbolos a qué macro corresponden. Esto es para los símbolos de enteros o booleanos, para los símbolos correspondientes a string y los que se utilizan para las macros de reales o flotantes. Aquí nosotros tenemos una string que tiene todo lo que el programa de ensamblador tiene que contener al inicio, el cual incluye el encabezado, así como algunas variables que tienen que aparecer para que funcionen las macros. Y aquí tenemos el programa en ensamblador, que es la segunda parte. ¿Por qué lo separamos? Para poder irles añadiendo cosas mientras vamos recorriendo el programa, o sea, variables temporales, sin tener que afectar la parte del código de acá abajo. Entonces podemos hacer esto concurrentemente y ya al final unirlos al escribir al programa de ensamblador. Lo primero que hacemos es revisar en nuestro diccionario de variables las variables que están. Si son variables que están utilizadas, entonces la declaramos dependiendo de qué tipo es, tenemos una declaración distinta. Por ejemplo, si son integers o booleanos, utilizamos DW. Si son string, utilizamos DB con caracteres de fin duplicados 254 veces. Y en el caso de que sea un real, utilizamos DD, con la consideración de que los tenemos que declarar de esta manera porque de lo contrario al parecer se hace alguna optimización de espacio y no funciona de la manera correcta. Entonces procedemos a lo siguiente, que es ir iterando por la lista de código. Checamos primero, como yo tengo una lista mezclada de nodos y de strings, checo si es uno de tipo nodo, ya que los nodos contienen token. Si contiene token significa que es un nodo y entonces puedo acceder a ese token para hacer los comportamientos. Por ejemplo, aquí yo hago algo parecido al algoritmo que utilizamos en el de comprobación de tipos. Tengo una lista auxiliar a la cual le voy añadiendo los operandos, los cuales se representan por estos tokens. Y en el caso de que sea algún operando como el 119 que corresponde a las strings o el 102 que corresponde a los reales, tengo que predeclararlos como variable constante ya que no los puedo incluir directamente en el código a diferencia de los enteros. En el caso de ese más, que es el signo de más, pues no se hace nada allí, simplemente se pasa.
En el caso de S- o de not son caracteres unarios. En este caso solo se va a sacar un operador y de ahí nosotros generamos las variables temporales necesarias dependiendo del tipo del resultado que da. Y pues la mayoría de las opciones se hacen con macros. Sin embargo, para lo que son los reales que corresponden a los tipos número 1, se tienen que incluir más código porque para eso no desarrollé macros. Ahí eso sí directamente voy escribiendo el código que se necesita ya que estoy utilizando una librería distinta, la Standard Library. Entonces aquí vamos dando de alta variables temporales, a eso se le añadimos assembly variable y dependiendo de la macro le añadimos assembly program. Para el read es algo similar, hay distintos casos, hay un caso para si estamos leyendo un entero, si estamos leyendo un real, si estamos leyendo una string o si estamos leyendo un booleano. Al leer un booleano uno tiene que escribir true con minúscula o false con minúscula para que lo acepte de la manera correcta. Aquí tenemos el write, igual tenemos distintos casos, el caso del entero, el caso del real, ya sea que sea una variable o que sea una constante que escribió el usuario, el caso del string y el caso del booleano. Ya igual con el mismo caso, si es una variable o si es una constante que escribió el usuario. En el caso de la asignación es uno especial ya que a pesar de que es binario y saca dos operandos, no crea variables temporales, entonces por eso está separado del resto de las operaciones binarias. Este lo separé porque originalmente solo tenía enteros y strings, entonces estos eran los únicos que tenían un comportamiento distinto. Sin embargo, conforme fue avanzando el programa, le añadí los reales y los booleanos, pero esto siguió funcionando como lo mantuve aquí. De igual manera tenemos aquí el token 228 que corresponde al clear screen. Simplemente se pone la macro aquí, no requiere de mucho problema ya que no saca operandos y no se tiene que hacer ninguna variable temporal, por eso está aparte. Y el else corresponde a todas las variables, a todas las operaciones binarias que tienen un comportamiento distinto dependiendo si estamos hablando de integers y booleanos, strings o reales, que es el que tenemos aquí comprimido. En el caso de que no sea un token, que el nodo no sea de la clase nodo, sino que simplemente estemos iterando por algo que es un string, utilizamos esto que es el BRF. Checamos si está en P. BRF me indica si es un brinco falso. Si es brinco falso, utilizo esta macro JF. Si es BRI, indica que es un brinco incondicional. Utilizamos la directiva de assembly, que es JMP, para brincar directamente. Cabe notar que aquí nosotros tenemos que sacar de nuestro stack de variables auxiliares porque esto casi siempre resulta en sacar la última variable temporal. Aquí tengo este controlador que me indica cuando tengo que hacer un salto de línea y en el caso de que no sea nada de lo anterior, que no sea un tipo nodo o que sea una string que no contenga estos casos, significa que es una etiqueta y tengo que ponerla tal cual en el programa de ensamblador. De igual manera aquí tenemos el final del programa ensamblador. Abrimos el archivo que en este caso es red.asm y escribimos los contenidos de assembly variable y de assembly program. Una vez que terminamos con esta parte, aquí no se levantan errores ya que todo ese procesamiento se hizo en la parte del léxico y del sintaxis. Regresamos aquí y hacemos esta llamada de subproceso, la cual lo que hace es abrirme el DOSBox utilizando una configuración que hace que corra los comandos de tasm, tlink, además de montar la carpeta y finalmente me ejecuta regex. Entonces, vamos a ver esto funcionando con un ejemplo correcto. Este es el archivo temp.txt, que es el que tengo aquí. Lo que hace es pedirme que introduzca 5 valores de temperatura. Luego tenemos un ciclo for, tenemos un contador. Si el valor es que va a leer es menor a 0, incrementa el contador. Y luego va a escribir que la temperatura ha estado tantas veces bajo 0, que eso pues lo vamos marcando con el contador. Aquí tenemos un if para que si es una sola vez diga veces y si sea más de una vez diga veces. Entonces vamos a correr esto. Entonces, antes de empezar con el DOSBox, vamos a ver lo que imprimió en la consola aquí, que son los resultados de cada fase. Primero tenemos lo que me resultó de la fase del analizador léxico. Me leyó se fue al lexema por lexema y me lo imprime en una tabla donde muestra el lexema, el token y el renglón.
Entonces, por ejemplo, tenemos el lexema program, que corresponde al token 219 y se encuentra en el renglón 1. Aquí tenemos el lexema introduzca 5 valores de temperatura con el token 119 que corresponde a las strings, que se encuentra en el renglón 5. Una vez que ya tenemos lo que muestra el analizador léxico, pasamos al análisis sintáctico, ese no imprime nada, y luego tenemos el analizador semántico, el cual identifica cuál es el identificador del programa y muestra la lista de variables que nos muestra qué tipo de dato es. Aquí tenemos temp y cont, que son las que nosotros declaramos aquí arriba, temp y cont. Finalmente tenemos lo que hace el generador de código intermedio, que es generarme una lista de polish en base al código aquí que tenemos en infico, lo pasa a postfijo. Y finalmente el ensamblador, el generador de código objeto, lo que hace es generarme el archivo red.asm, que es el que se encuentra aquí, donde me muestra los contenidos del ensamblador para que utilizando la llamada subproceso en el DOSBox con tasm y tlink se linkee. Entonces vamos al programa. Introduzca 5 valores de temperatura. Introduzco el valor 1, el valor 2, el valor 3, el valor 4 y el valor 5. Entonces correctamente me dice que la temperatura ha estado una vez bajo cero. Puedo volver a ejecutar el programa poniendo regex. Por ejemplo, ahora voy a hacer esto 3 veces. La temperatura ha estado 3 veces bajo cero. Y en el caso de que no esté ninguna vez, la temperatura ha estado 0 veces bajo cero. Entonces aquí tenemos un programa que funciona correctamente. Ahora, para hacer la validación de todos los errores que fueron implementados durante el desarrollo del compilador, vamos a ver, tenemos este código que nos ayudará acá arriba. Tengo prescritos archivos donde muestra ejemplos de cada error. Simplemente voy a escribir el error aquí y me lo va a ejecutar. Vamos con el 500. Vemos aquí abajo, lo ejecuto y me muestra el error encontrado es se esperaba dígito, error 500, carácter A. Para que no continúe leyendo esto, voy a poner esto en false. Y aquí imprime la tabla del léxico hasta donde alcanzó a leer. Entonces vemos, el error encontrado es se esperaba dígito, error 500, carácter A. Si vemos aquí, este error ocurre cuando nosotros queremos escribir un número en decimal y la parte fraccionaria nosotros no ponemos un número, ponemos cualquier otro carácter. Ahora pasamos al error 501. El error 501 es EOF inesperado o end of file o fin de archivo. En este nosotros podemos ver que es cuando iniciamos un string y el archivo acaba. También ocurre cuando iniciamos un comentario y el archivo acaba inesperadamente. Vamos con el error 502. El error 502 es end of line inesperado. Este ocurre cuando nosotros tenemos un string y continuamos escribiendo abajo sin haber cerrado el string. Este no ocurre con los comentarios, ya que los comentarios que fueron implementados fueron los comentarios de bloque. Vamos con el error 503. El error 503 es comentario no iniciado, que se encuentra con este carácter. Estos caracteres son los que utilizamos para marcar los errores. Entonces vamos con el error 503. Aquí vemos que iniciamos un comentario y lo cerramos correctamente. Aquí tenemos que indica el cierre de un comentario, pero nunca lo abrimos. Por eso marca un error. Entonces ahora vamos con el error 504. El error 504 es símbolo no válido, carácter en el renglón 1. Entonces vamos al archivo y nosotros vemos un carácter que no está reconocido de ninguna manera. Entonces manda el error símbolo no válido. Ahora vamos con el error 505. Aquí ya terminamos los errores léxicos y pasamos con los errores del sintáctico. El primer error es se esperaba program, ya que es la primera palabra que debe aparecer, program. Y aquí nosotros tenemos programa. Entonces vamos con el error 506. El error encontrado es se esperaba identificador. Seguido de la palabra program, nosotros tenemos que tener un identificador de programa, el cual no incluimos aquí, solo pusimos program. Ese es el siguiente error.
Vamos con el error 507. Se esperaba punto y coma. Ese error aparece múltiples veces. En alguno de los ejemplos en donde aparece es si nosotros no incluimos punto y coma aquí o no incluimos punto y coma acá. Yo en este ejemplo lo puse en el de la declaración de variables. Ahora vamos con el error 508. El error 508 es se esperaba punto. El punto se utiliza al final del último end, es el que nos indica el punto final del programa. Entonces, cuando este falta, marca este error. Entonces, ahora vamos con el error 509. Se esperaba 2 puntos. Los 2 puntos los utilizamos en la declaración de variables para separar el identificador de la variable del tipo de la variable. Ahora vamos con el error 510. El error 510 es se esperaba string, real o integer, que es cuando nosotros no declaramos el tipo de dato correctamente aquí. Aquí en lugar de poner integer, string o real, yo puse una letra A y por eso marcó el error. Vamos con el error 511. El error 511 es se esperaba begin. Ocurre cuando nosotros tenemos un programa, terminamos de declarar nuestras variables y nos vamos directamente con una instrucción sin haber puesto el begin. Entonces ahora vamos con el error 512. El error 512, vamos a verlo, es se esperaba end. Que ocurre lo mismo. Como cuando no tenemos begin, en este caso no tenemos end al terminar el programa. Entonces nos marca un error. Ahora vamos con el 513. El error 513 ocurre con no es una sentencia. Cuando nosotros estamos queriendo declarar cosas en la parte de sentencias que no son sentencias, como en este caso tenemos la palabra reservada var. Ahora vamos con el 514. Se esperaba 2 puntos igual. Este ocurre ya que sabemos que las declaraciones de asignación empiezan con una variable. Después de la variable debe de incluirse el 2 puntos igual. Entonces si tenemos una variable y después tenemos cualquier otra cosa que no sea 2 puntos igual al inicio de una sentencia, sabemos que está incorrecto. Vamos con el error 515. Se esperaba abre paréntesis. Este ocurre en las llamadas a los procedimientos de write o de read, ya que después de la palabra reservada write o read debe ocurrir el paréntesis que abre. Y su contraparte del paréntesis que abre es el paréntesis que cierra, el cual tenemos aquí. Tenemos el paréntesis que abre, pero no incluimos el paréntesis que cierra. Entonces, esos son los errores 515 y 516. Vamos con el 517. Se esperaba den. Den es una palabra reservada que se tiene que colocar después de poner la expresión o la condición de un if. Entonces, si tengo el if, después la expresión, tengo que colocar un den para que funcione correctamente. Vamos con el 518, el cual es un error muy similar, pero en lugar de ser de los if, este es de los while y de los for, ya que al final de las expresiones tienen que contener un do. Ahora vamos con el error 519. El error 519 es que se esperaba identificador, cadena o número. Por ejemplo, en un write lo que imprime es un identificador, una cadena o un número. Pero aquí yo le estoy pasando la palabra reservada write y por eso manda el error que se esperaba identificador, cadena o número. Entonces, pasamos con el error 520. El error encontrado es código después del punto final. El punto final, pues como su nombre lo dice, debería ser lo último que aparece en el código. Sin embargo, aquí yo tengo caracteres adicionales y por eso me marca un error. No debe haber código después del punto final. Pasamos con el error 521. El error 521 es variable ya declarada, el cual ocurre cuando nosotros declaramos una variable, le definimos un tipo y queremos volver a declarar otra variable que utiliza el mismo identificador. Eso es el error 521. Pasamos con el error 522. Es que la variable no puede declararse con el mismo identificador que el programa. Como vimos, después de tener program, nosotros ponemos un identificador del programa. No podemos declarar variables que utilicen el mismo identificador. Por ejemplo, aquí yo tengo el programa ejemplo, entonces significa que no puedo utilizar ejemplo como nombre de variable.
Vamos con el error 523. Estos últimos errores ya son parte del análisis semántico, todos los errores desde el 521. Entonces, pasamos al 523, que es variable no declarada. En este caso, yo declaré la variable A, pero yo estoy pidiendo escribir la variable B, la cual no está declarada y por lo tanto marca error. Vamos con el error 524. El cual dice identificador de programa no puede ser usado como variable, que como vimos no podemos declarar variables aquí con el nombre del programa, pero tampoco podemos utilizar el nombre del programa como si fueran variables regulares. En este caso no podemos poner write ejemplo, ya que ejemplo es del programa, no de un identificador de una variable cualquiera. Ahora vamos con el error 525. Es incompatibilidad de tipos. Este error aparece de manera distinta dependiendo de cuál sea la incompatibilidad que encontró. Por ejemplo, aquí encontró una incompatibilidad de que div es incompatible con tipos integer y string. Para esto utilizamos el diccionario de matrices del sistema de tipos que vimos en el analizador semántico. Entonces, ahora pasamos al 526. El error 526 se esperaba una condición booleana. Esto ocurre, por ejemplo, en los if, o en los while, o en los repeat, ya que deben contener una condición booleana aquí. Por ejemplo, a mayor que 5. Pero en este caso, lo que tenemos es simplemente un integer. Lo que regrese aquí tiene que ser un booleano para que nosotros podamos utilizarlo de la manera correcta. Por eso, manda un error. Ahora vamos con el error 527. Se esperaba asignación. Aquí ya volvemos a los errores sintácticos, ya que fue los que añadí después una vez que implementé el for y el repeat. En este caso, el for después de la palabra reservada for requiere de una asignación. Ese es un error sintáctico en este caso porque nosotros colocamos simplemente un número. Ahora vamos con el error 528. El error 528 es otro error sintáctico. Se esperaba tú. Después de la asignación del for debe estar la palabra reservada tú. Ahora vamos con el error 529. El error 529 es un error de tipo semántico, ya que después de el tú debe haber una expresión y esta expresión al ser evaluada debe regresar un tipo integer o un tipo real, un límite numérico. Este error ya es de carácter semántico. Ahora vamos con el 530, que es muy similar al 529. De igual manera que el límite debe ser de carácter numérico, es decir, que debe ser un real o un integer, la asignación que tenemos aquí también tiene que ser de carácter numérico, ya que le vamos a estar incrementando 1. En este caso, le estamos inicializando un string, lo cual no es lo que espera y por lo tanto lanza un error de carácter semántico. Ahora vamos con el 531. El error 531 se esperaba un til. Este es un error de carácter sintáctico. Este ocurre en los repeat. Después de la sentencia debe aparecer un until con la condición. Ahora vamos con el 532. El error 532 es break debe encontrarse dentro de una estructura de repetición. El break se utiliza para salir de una estructura de repetición, como lo es un while, un for o un repeat. En este caso tenemos un break en la estructura del programa normal y por lo tanto lanza un error de carácter sintáctico. De igual manera, el error 533 es muy similar, solo que en lugar de ocurrir con el break, ocurre con el continuo. El continuo lo que hace es brincarse la ejecución, la iteración actual del ciclo y vuelve a evaluar la condición, ya sea un for, de un while o de un repeat. En este caso el continuo no tiene sentido que esté afuera de una estructura de repetición. Esos son todos los errores que se tienen en este programa. Entonces vamos a analizar algunos otros programas funcionales. Ya hemos analizado el programa de la temperatura. Dentro de este tengo, por ejemplo, uno más sencillo, anidado. Lo voy a correr y me genera una lista de impresiones. 0 es menor a 5, 1 es menor a 5, 2 es menor a 5, pero 5 es igual a 5 y a partir de ahí son mayores. Este programa es mucho más sencillo. Se tiene un while que va recorriendo este integer, le va añadiendo 1. Eso se podría hacer con un for. Y
Después tenemos if encadenados, if, else, que es el que hace las valoraciones para ver si es menor, igual o mayor. Ahora vamos a ver un programa de calificaciones. Tengo que cerrar el programa actual para que vuelva a ejecutar el DOSBox. Entonces le tengo que decir el número de materias, por ejemplo 3, y después le doy calificaciones. El programa actual pues no tiene las validaciones entre 0 y 100. Le puedo dar calificaciones mayores o menores. Después me muestra el promedio y me dice aprobado, reprobado o mención honorífica. Si le digo que deseo continuar, me continúa preguntando número de materias y calificaciones. Si le pongo que no, si le pongo otra cosa que no sea S mayúscula o N mayúscula, me pide que seleccione una de las anteriores y al poner N, termina con el programa. Este programa cuenta con un repeat until, un clear screen para borrar la pantalla al inicio. Después tenemos un for, dependiendo del número de materias. Tenemos un if, else para ver si es mención honorífica, aprobado o reprobado. Y tenemos un while para que haga la revisión de si pusimos una S o una N. Por lo tanto, este programa utiliza todas las estructuras de control que vimos que tenía Pascal. Finalmente tenemos este programa que utiliza factores primos, el cual muestra que añadió otro operador, el operador de módulo, el cual lo que hace es realizar una división y regresa el resto. Entonces, si corro este programa, y también muestra la instrucción de break que se implementó. Si corro este programa, me pide que introduzca un número entero positivo, por ejemplo, 30. Y me muestra los factores primos de 30, que en este caso son 5, 3 y 2. El programa de la temperatura y el de los números primos son programas que obtuve de la lista de ejercicios que se encontraban en el Classroom, mientras que el de calificaciones es un programa original mío. Con esto concluyo la presentación de mi compilador, mostrando todos los errores, así como cada una de las fases en funcionamiento y los resultados que me muestra. En este caso, como le puse que estuviera apagado, pues simplemente me dice si está completado o no. Y eso sería todo de mi parte.